Imagina esto, granjas enteras de Iowa, Wisconsin y California, que durante generaciones alimentaron al mundo, hoy tiemblan al borde del colapso. No se trata de una sequía ni de una plaga, sino de algo aún más inesperado. Canadá, el principal proveedor de potasa, cerró la llave y dejó a Estados Unidos sin el fertilizante que sostiene su sistema agrícola. Más del 90% de la demanda estadounidense dependía de ese suministro. Y de un día para otro, esa puerta se cerró. Lo que siguió fue un terremoto económico, tierras fértiles que de pronto se vuelven estériles, costos de producción que se disparan y familias campesinas que ven cómo décadas de esfuerzo se desmoronan en una sola temporada. El miedo no es exagerado. Sin potasa, el suelo no rinde. La productividad se desploma y cada día que pasa los bancos amenazan con embargos, mientras la palabra, quiebra, comienza a recorrer los pueblos agrícolas como un fantasma. Lo que parecía un problema técnico se convirtió en una amenaza directa a la seguridad alimentaria de toda la nación. El epicentro de este desastre es el cinturón del maíz. Iowa, Illinois, Nebraska, Indiana y Ohio, los estados que juntos producen más de la mitad del maíz estadounidense, están paralizados. La última cosecha ya mostró señales de lo que viene. Los costos de fertilización subieron más de un 60% en solo 3 meses. Para granjas que ya estaban ahogadas entre tasas de interés altas y maquinaria cada vez más cara, esta fue la gota que derramó el vaso. En Iowa, algunos agricultores confesaron que ya no pueden sembrar todas sus tierras. Otros prefieren dejarlas vacías antes que perder dinero al cultivarlas. En Illinois, familias que llevaban generaciones cultivando maíz ahora se ven obligadas a vender sus tierras, incapaces de sostener la batalla contra precios imposibles. Y lo más alarmante, si el corazón agrícola de Estados Unidos colapsa, el impacto no quedará dentro de sus fronteras. El mundo entero sentiría el golpe con alzas en los precios y escasez en la cadena de alimentos global. Pero el maíz no es lo único que está en juego. Donde más duele esta crisis es en los establos y granjas de ganado que dependen del grano para alimentar a millones de animales. Wisconsin, Minnesota y otras regiones del cinturón lechero, responsables de casi un tercio de la leche del país, están viviendo un infierno silencioso. El alimento para el ganado representa hasta el 70% de los costos operativos de una lechería. Con el precio del maíz y la soya duplicado en cuestión de meses, muchas explotaciones familiares ya no pueden sostenerse. Las vacas siguen produciendo, pero el litro de leche vale menos que lo que cuesta mantenerlas vivas. Las imágenes se repiten en todo el Midwest, productores obligados a tirar miles de litros de leche fresca porque transportarla y procesarla cuesta más que venderla. Cooperativas que antes eran símbolo de orgullo ahora anuncian pérdidas millonarias. Granjas que sobrevivieron a la crisis del 2008 hoy se declaran en bancarrota, con cifras que superan los peores registros de hace más de una década. Y no es solo la leche. Los criadores de pollos, cerdos y reses también se enfrentan a una tormenta perfecta. El precio del alimento subió tan rápido que las ganancias se borraron de un plumazo. Algunos pequeños productores, que apenas lograban mantenerse con préstamos bancarios, ahora están quebrando a una velocidad alarmante. Lo que fue un motor de exportación y orgullo para la agricultura norteamericana se tambalea como nunca antes. En Kansas, el llamado granero de América, los expertos ya anticipan que la próxima cosecha de trigo podría caer más de un 40% si la crisis de fertilizantes no se resuelve. Pan, harina, cereales, todos los productos básicos que dependen de este cultivo amenazan con duplicar sus precios. Y lo mismo ocurre con el algodón en Texas y Arkansas, donde los campos muestran brotes marchitos, rendimientos en picada y agricultores que se preguntan si vale la pena siquiera sembrar la próxima temporada. En muchos casos, la respuesta es no. Granjas enteras están decidiendo no sembrar nada para evitar pérdidas garantizadas. El campo se está llenando de tierras vacías y agrietadas, paisajes que alguna vez fueron símbolo de abundancia ahora parecen cicatrices de un sistema roto. El algodón, orgullo histórico del sur, tampoco es inmune. La falta de nutrientes en el suelo está reduciendo la calidad y el volumen de la fibra, debilitando a toda una industria que alguna vez vistió al mundo.
Y mientras tanto, en Brasil y Argentina, los competidores aprovechan la situación. Con acceso directo a fertilizantes rusos y menos restricciones políticas, están aumentando su producción y desplazando a Estados Unidos en el mercado global de alimentos. Lo que antes era impensable ahora es una amenaza real, que Norteamérica deje de ser la despensa del mundo y ceda ese título a otras potencias agrícolas. Si el corazón agrícola ya sufre, la herida más profunda está en California, el estado que durante décadas se ha conocido como la huerta de Estados Unidos. Más de un tercio de las frutas, verduras y frutos secos que se consumen en el país nacen en el fértil Valle Central. Pero sin potasa, sin fertilizantes y con sequías cada vez más prolongadas, ese paraíso productivo se está marchitando. Los almendros florecen, sí, pero sus ramas cargan menos frutos. Los viñedos de Napa y Sonoma, orgullo del vino californiano, enfrentan cosechas cada vez más escasas y costosas. Y los tomates, las fresas, la lechuga que alimentaban a millones, hoy están en riesgo de desaparecer de los estantes o de llegar con precios imposibles. Lo que antes era abundancia ahora es incertidumbre. Las exportaciones internacionales, de vino, almendras y productos frescos, están en caída libre. Países como España, Chile o incluso Marruecos empiezan a ocupar los mercados que California dominaba. La tierra que una vez fue orgullo agrícola se está convirtiendo en su mayor debilidad. Y el temor es claro, si California reduce su producción, Estados Unidos podría volverse dependiente de importaciones masivas para alimentar a su propia gente. Ese escenario ya está elevando el costo de vida. Pan, leche, carne, frutas y verduras básicas duplican o triplican su precio, y las familias estadounidenses lo sienten cada día en el supermercado. Lo que para los granjeros es bancarrota, para los ciudadanos comunes es inflación descontrolada. Y lo más grave, hambre en un país que alguna vez se jactó de alimentar al mundo. La crisis de los fertilizantes se ha convertido en una crisis nacional. No es un simple problema agrícola, es una amenaza directa a la seguridad alimentaria, al empleo rural y al liderazgo global de Estados Unidos. Desde las grandes llanuras del Midwest hasta los campos de California, el mensaje es el mismo: la dependencia de un solo proveedor, en este caso, Canadá, ha dejado a la primera potencia mundial de rodillas. Hoy, los agricultores se preguntan si habrá un mañana para ellos. Las familias, si podrán pagar la próxima compra. Y los expertos, si el país podrá recuperar su posición antes de que sea demasiado tarde. Porque la comida no entiende de fronteras. Cuando Estados Unidos tambalea, toda la cadena global de alimentos siente el golpe. El futuro de la agricultura norteamericana está en juego, y con él, el de millones de personas dentro y fuera de sus fronteras. La pregunta ya no es si esta crisis afectará al mundo, sino cuánto tiempo podrá resistir un sistema construido sobre cimientos tan frágiles.